estudiando un texto sobre la universidad que dice: ningún pueblo puede pensar más allá que lo que sus universidades le han enseñado a pensar. No sé si tenga sentido para ustedes. Para mí me dio una gran preocupación, porque muchas veces podríamos decir, si pasa lo que pasa, a lo mejor es porque en la universidad no nos ocupamos de que eso no pasara. En alguna parte nos descuidamos y ocurrieron cosas, dejaron de ocurrir cosas que terminaron haciendo que la universidad o la sociedad hiciera lo que hace. Entonces, ningún pueblo piensa más allá que lo que sus universidades o sus instituciones educativas le han enseñado a pensar. Tómenselo como base para pensar el currículo y luego cómo lo evaluamos para ver si lo logramos. Y lo otro es que la función principal de las universidades y de las instituciones de educación superior es promover la construcción de una inteligencia colectiva de la sociedad. No el desarrollo de inteligencias individuales, sino el desarrollo de inteligencias colectivas en la sociedad, donde nosotros tenemos que ver que no necesariamente tenemos que pasar por una carrera universitaria para que la gente sea más inteligente. Hay gente con la que trabajamos que no tiene un título universitario, pero si nosotros lo tenemos, lo que tengo que lograr es que esas personas con las que yo trabajo desarrollen sus capacidades para hacer su trabajo de mejor nivel, de mejor manera, y pensando siempre en que es la sociedad la que se beneficia con esa inteligencia colectiva que formamos. Tengamos esos dos reflexiones ahí de entrada, y luego vamos a irlas masticando en el camino para poder hacer el trabajo que tenemos. Pero bueno, ya llegó doña Giselle. Yo no sé si doña Giselle tenía alguna cosa adicional que decir. Para el inicio. No sé. No, en algún momento yo me los voy a... Porque hablar con ellos son los temas del proyecto de intervención. Pero probablemente lo que yo le había pedido era a la profesora La Luz que me ayudara con su presentación, porque ya estamos un poquito atrasados. Bueno, ya estamos entonces. No sé si tuvieron la oportunidad. Bueno, Gilberto muy humilde, ya no voy a decir quién es él, pero Gilberto tiene una gran trayectoria en la educación superior en nuestro país, tanto como profesor, como también en la agencia acreditadora de lo que es nuestras carreras aquí en Costa Rica. Entonces él ha tenido un buen desempeño a nivel nacional, a nivel internacional. Hoy goza de una pensión, pero pareciera no estar pensionado, porque está más activo que nunca, trabajando en diferentes áreas, siempre aportándole a Costa Rica y también a nivel internacional. El campo que nos ocupa fue algo que él también hace rato ha venido colaborándonos, y yo estoy segura que los aportes que don Gilberto les va a hacer llegar serán de gran provecho para la vida que ustedes tienen a nivel de la educación superior. Muchísimas gracias, don Gilberto. Muchas gracias, Giselle. Yo voy a usar un guión que vamos a ir partiendo porque está todo seguido para no tener que estar cambiando de cosas, pero vamos a ir teniendo unos cortes donde ustedes van a hacer trabajos, yo voy a dar unas guías, vamos a tratar de reflexionar y cómo eso nos logra replantear algunas de las ideas que pudiéramos tener, o por lo menos clarificar aquellas que tenemos y que de pronto van por la vida sin que queden explícitas en algún momento. La temática que tiene este módulo de todo el programa que ustedes llevan es evaluación para el aprendizaje y los cambios curriculares. Quisiera partir de ahí como base para empezar la reflexión. Vean que yo no estoy hablando ahora, no vamos a hablar, todos nosotros no vamos a hablar de la evaluación de los aprendizajes, sino es la evaluación para el aprendizaje y para los cambios curriculares, que tiene una connotación totalmente diferente a lo que tradicionalmente se usa de evaluación de los aprendizajes, que normalmente lo verán ustedes escrito en los programas en todo el año. Cuando evaluamos a los aprendizajes, posiblemente pensamos en que los estamos evaluando al margen de las personas que tienen ese aprendizaje, como si lo pudiéramos hacer. Aquí la idea es cómo evaluamos para que los estudiantes aprendan y cómo evaluamos para que del aprendizaje que tenemos mejoremos el currículum que desarrollamos. Tengámoslo por ahí presente ese para en lugar del de, y vamos a ver las implicaciones que tiene. Y quiero partir en esta primera parte de un texto que ha sido trabajado desde la Orial UNESCO, donde
este señor, don Didier de Saint-Pierre, dice que hay un decálogo de lo que se requiere de las competencias básicas para la educación del siglo XXI. Estamos a más de la mitad del primer cuarto del siglo XXI, o sea que ya vamos ahí en la corriente, y tenemos que pensar que esos estudiantes que están hoy en las universidades son hoy día los del siglo XXI. ¿Qué será lo que requieren? Y él plantea, yo nada más los voy a leer y luego los vamos a pensar para ver qué tiene que ver. Dice: el futuro graduado utilizará criterios de calidad para buscar información. Y nosotros somos formadores universitarios, formadores de la educación superior. Y lo interesante es preguntarnos qué tanto nuestros estudiantes salen con claridad de criterios para buscar, para seleccionar críticamente la información de la que disponen. O cuántos aceptan la información que se les da simplemente porque la da el profesor. Y entonces tenemos lo que un autor dice: los estudiantes aprenden en la universidad muchas veces por fe y no porque comprenden, sino porque le creen al profesor. Y no estamos en la universidad para aprender porque le creemos al profesor. Estamos para aprender a discriminar qué de todo lo que tenemos ahí es realmente lo que hemos de buscar. Leerá siempre tratando de comprender, no leerá para pasar el rato, leerá para comprender. Si alguno después quiere estas presentaciones, ahí se las dejamos para que ustedes se las lleven y las vuelvan a releer con toda calma. Escribirá de manera argumentada para convencer. Escribir es una de las habilidades fundamentales que necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes, no importa la carrera en la que estén. Necesitan aprender a escribir bien. Y siempre que un escrito esté bien hecho, uno le convence lo que está escribiendo. Un escrito mal hecho realmente es, además de un tedio leerlo, no convence con lo que dice. Automatizará lo rutinario y dedicará sus esfuerzos a pensar lo relevante. Tener la capacidad como persona de la sociedad para decir: pero eso se puede hacer, se puede mecanizar. No necesita aquí tener uno gran espacio de pensamiento, porque eso ya sabemos cómo se hace. Esa parte, cuando tenemos el criterio para poderlo hacer, podemos dedicar las cosas a lo relevante. Cuando en nuestros puestos de trabajo hay cosas rutinarias, uno dice: eso alguien más lo puede hacer. No necesito yo estar ahí para hacerlo. Alguien lo puede hacer. Y es cuando empezamos a decir: un documento que llega aquí, que llegue con todas las cosas ya corregidas. Que quien lo recibe se dé cuenta si el documento estaba bien o no, para que yo no pierda tiempo corrigiéndole la ortografía. Que yo no pierda tiempo corrigiendo. No, eso alguien antes de que me llegara el texto, ya yo tenía que saber que iba bien. Analizará los problemas de manera rigurosa. Esa cosa que nos hace falta en la sociedad, en la que uno dice: esto que se analice de manera rigurosa, no a la ligera. ¿Cuántas veces vemos que hay cosas que se analizan a la ligera? Y eso nos acarrea una gran cantidad de problemas. Y uno dice: ahí es donde yo veo que la frase aquella que dice: la sociedad ninguna va a pensar más lejos que lo que las universidades han enseñado. Uno dice: si no enseñamos a pensar rigurosamente, tendremos liviandades en las decisiones que se toman. Pero además, como es un decálogo, tenemos otras cosas. Escuchará con atención tratando de comprender. Cosa más difícil muchas veces es, en nuestros entornos, que los estudiantes aprendan que para aprender, para poder interactuar, hay que escuchar para poder establecer un diálogo positivo. Cuando uno no escucha lo que el otro está diciendo, uno no puede dialogar con el otro, porque aquel está hablando de esto, yo hablando de lo otro, entonces al final lo que tenemos es un ruido que aparece por ahí. Hablará con claridad, convencimiento y rigor. Poder expresarse adecuadamente, no importa la carrera que sea. Yo muchas veces me he encontrado con gente que dice: pero es que yo de por sí soy de ingeniería, ¿qué importa que hable como sea? No, un ingeniero tiene que hablar como un profesional graduado universitario. Un médico tiene que aprender a comunicarse. ¿Y cómo se aprende a comunicar? Comunicándose. Hay que buscar cuáles serán los mecanismos para lograr eso, pero la gente tiene que aprender. Uno no puede pretender que el día que le dieron un título se vaya y ya tenga todas esas habilidades. Hay que buscar dónde desarrollarlas. Creará empatía con los demás. Es una necesidad. Yo no puedo ir por la vida diciendo: me tienen que aguantar porque yo tengo el título tal. No, vamos a tener que interactuar porque somos parte de un equipo en el cual tenemos que trabajar.
cooperará en el desarrollo de tareas comunes, se fijará metas razonables que le permitan superar día a día, superarse día a día. Y eso uno diría, son esos los graduados que tenemos hoy día en nuestros espacios académicos, en nuestras universidades. ¿Qué les estaremos debiendo? Y aquí quisiera empezar un poco en esa discusión. ¿Qué les estaremos debiendo de ese decálogo? Uno podrá decir, bueno, yo enseño química y les enseño mucha química. ¿Qué les quedaré debiendo para poder ser ese ciudadano del siglo XXI con esas capacidades? ¿Cómo nos vemos ahí? ¿Cómo mediamos para que no tengamos profesores dando clases, sino formando estudiantes, formando personas con capacidades para enfrentar la vida? Y ahí tendremos que evaluar qué es lo que estamos haciendo. Nada más hay dos cosas que quiero plantear y luego vamos a parar para discutir. Las metas principales de todo programa universitario es desarrollar programas orientados a consolidar prácticas educativas que fomenten capacidades de análisis, reflexión crítica, pensamiento creativo como base para el aprendizaje significativo y a lo largo de toda la vida. Ustedes son revisores de planes de estudio, son revisores de programas de cursos posiblemente, y cuando uno los evalúa, esos programas, uno tendría que decir, ¿y dónde está aquí la oportunidad que tiene el estudiante en este programa, en esta carrera, para poder lograr eso? ¿Dónde lo vemos? Porque alguien lo tiene que anticipar, no sucede por casualidad. Alguien tiene que anticipar que eso va a ocurrir en ese proceso. Y desde ahí, nosotros tendríamos entonces que pensar que entramos a prácticas, porque hemos vivido en prácticas tradicionales de evaluación, ¿verdad? O sea que tenemos unas evaluaciones de tipo tradicional. Yo no quisiera meterme en esas prácticas, pero aquí les tengo una guía de trabajo para que nosotros podamos decir, antes de meternos ahí, qué cosa vemos nosotros que ocurre en nuestros entornos para que luego lo podamos confrontar en este proceso. Pero antes de entregarles la guía, quisiera alguna reflexión de parte de ustedes de esos 2, 3 láminas que les he planteado anteriormente.